Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. La escuela bíblica sabéis que se titula Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Las bases que debemos, en la cual debemos edificar la vida cristiana, cada creyente, cada nacido de nuevo. Y estamos en la lección 11 que habla de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Voy a hacer un pequeño resumen de lo estudiado hasta ahora, muy corto. Decíamos que el Espíritu Santo no es una vaga influencia ni una idea mística. El Espíritu Santo es una persona con las características que tiene cada persona, individual y diferentes a las otras dos personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo. La Biblia describe al Espíritu Santo de diferentes maneras, dijimos, y estudiamos los diferentes nombres y los diferentes símbolos. Y ahora estamos estudiando la obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, se convierte en un testigo ante los demás de que somos verdaderos hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos da poder para vencer el pecado y poder seguir a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso debemos confiar plenamente en el Espíritu Santo. Debemos permitir que Él nos guíe y también debemos descansar en la seguridad de ese amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones cuando nos convertimos por obra del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos habilita para abundar en esperanza. Por eso debemos reflexionar y meditar en el Dios de la esperanza y en el gozo y en la paz que Él nos da. La esperanza de todo cristiano, sabemos que es Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestra esperanza. El Espíritu Santo también nos habilita su fruto en nosotros. Estuvimos estudiando las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Y luego empezamos a estudiar las 4 razones importantes de por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La primera razón es el poder para llegar a ser hijos de Dios. Y estudiamos las características de los verdaderos hijos de Dios. Decíamos que los hijos de Dios tienen que tener un amor filial, un amor de un hijo hacia un padre que confía y busca siempre su ayuda y su consejo. También obediencia. Un buen hijo honra a sus padres obedeciendo siempre sus mandatos. También que somos acreedores a la herencia como hijos. Somos dignos herederos de las riquezas de nuestro Dios y Padre Celestial. Y también disciplina. Un padre amoroso disciplina a sus hijos para su propio bien y les demuestra su amor por medio de ella. Y luego con testimonio. Un buen hijo se parece a su padre, lleva su nombre con orgullo. Esto nos habla de que debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, siendo la luz en medio de tanta oscuridad. Sabéis que la oscuridad simboliza la ignorancia de Dios y el pecado. Ahora, la pregunta que vamos a empezar a tratar hoy es ¿cómo podemos vivir como hijos de Dios verdaderos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las razones y las claves, digamos, para poder vivir de la manera que debe vivir un hijo de Dios verdadero? En primer lugar, a través de la fe en Jesucristo. Él es el único camino al Padre. En Juan capítulo 14, verso 6, el propio Jesús lo declara diciendo: yo soy el camino, y añade la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En segundo lugar, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos enseña, nos guía, nos fortalece y nos ayuda a vivir en la santidad que Dios nos exige. Pablo en Romanos 8:14 nos exhorta diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, podemos vivir en obediencia a Dios y demostramos al mundo que somos verdaderos hijos de Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo, demostramos a los demás que actuamos como deben actuar los verdaderos hijos de Dios. En tercer lugar, debemos vivir en comunidad, o sea, en comunión unos con otros. Formamos parte de la familia de Dios, ¿verdad? La Iglesia
es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y por tanto necesitamos el apoyo, el ánimo y la exhortación de nuestros hermanos en la fe. Tenemos que apoyarnos como familia que somos los unos en los otros. Por eso debemos vivir en comunidad, en comunión también, que es en común unión, unidos en lo común, con otros hermanos, claro está. Y no la palabra de Dios no nos invita a no ser llaneros solitarios, sino a vivir ayudándonos unos a otros, esforzándonos unos a otros, animándonos unos a otros y también exhortándonos unos a otros. Exhortar significa corregir, marcar el camino a seguir, aconsejar bien. También desde que Dios nos adoptó ya no somos huérfanos, ni somos esclavos del pecado. El Espíritu Santo nos da poder, como he dicho antes, para vencerlo. Somos hijos e hijas de Dios, que es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y por tanto somos herederos de algo fundamental y que no se puede pagar con dinero, que es la vida eterna. Esa es nuestra herencia. Debemos, por tanto, sentirnos orgullosos de nuestro Dios y Padre Celestial y vivir con la dignidad que Él se merece y también por la dignidad que nos ha sido dada a nosotros, porque somos dignos de ser sus hijos y, por tanto, si lo demostramos, si el Espíritu Santo da testimonio de esta verdad y de esta realidad, nos hacemos acreedores a nuestra herencia. Como hijos de Dios tenemos un llamado a la acción. Si somos hijos de Dios, debemos vivir a la altura de nuestra nueva identidad. Dejamos de ser hijos del diablo y pasamos a ser hijos de Dios. Por tanto, tenemos que ponernos a actuar. A lo que aprendemos, no dejarlo simplemente en la mente, sino aplicar. De nada sirve el conocer, el saber las cosas y no hacerlas. Por eso esa nueva identidad nos hace un llamado a predicar y a compartir el Evangelio de salvación a todo el mundo. Esa es la misión de todo buen discípulo de Cristo. La siguiente razón por la que necesitamos el poder del Espíritu Santo es para poder llevar adelante nuestro diario vivir. Es una necesidad al Espíritu Santo para que podamos vivir la vida abundante y plena que Jesús nos ofrece. Tenemos poder en nosotros por medio del Espíritu Santo para poder hacerlo, para poder llevar una vida que agrade y que ande en obediencia a Dios y a su palabra. Dios quiere que conozcamos su poder para que podamos vivir una vida de fe activa, fe que funciona, no una fe, digamos, tenue, débil, que al menor problema se nos va. Tiene que ser una fe que produzca fruto, que sea productiva. El fruto de la fe a través de la comunión y la oración con Dios. Sabéis que la fe viene por el oír, por escuchar la palabra de Dios. Por eso es necesario alimentarnos cada día de su palabra para que la fe que fue depositada como un grano de mostaza en nosotros se desarrolle plenamente y podamos llegar a vivir esa vida diaria, una vida de significado y de propósito, viviendo, claro está, a la manera que Jesús vivió. Jesús, sabéis que es nuestro modelo a seguir. Él demostró siempre su obediencia y su fe en el Padre y por eso entregó su vida por nosotros sabiendo que le esperaba un gran galardón, que es estar en la presencia de Dios, el Padre, por la eternidad. Jesús así lo hizo, cumplió su trabajo, pero nos delegó a nosotros continuar ese trabajo mientras que el mundo exista. A su iglesia, latente y patente, para poder llevar a cabo el mismo ministerio que Jesús llevó. Transmitir el plan de salvación a la gente que aún no le conoce. Por eso la necesidad, luego estudiaremos más adelante los 5 ministerios, los 5, digamos, dones del ministerio, dones ministeriales, que también se llama,
que son lo que Dios ha puesto en las congregaciones y en la Iglesia para el crecimiento, la edificación del pueblo de Dios. Y por tanto, esos 5 ministerios estarán vigentes hasta que todo acabe, porque siempre habrá gente nueva en las congregaciones que necesiten de un maestro, de un pastor, de un evangelista, de un profeta, ¿verdad? Por eso, esta razón nos lleva precisamente a dejar que el Espíritu Santo actúe. A veces queremos actuar con nuestros criterios, con nuestra forma de hacer las cosas, con nuestro punto de vista, y no entendemos que la manera de hacer las cosas y el punto de vista de Dios está por encima que el nuestro. Pero a veces la prepotencia y el orgullo nos hace desaprovechar ese gran privilegio que tenemos los hijos de Dios de ser guiados por el Espíritu Santo y ayudados en toda nuestra necesidad. Dios quiere que conozcamos su poder para que podamos vivir esa vida plena y abundante. Sabemos que la carne es débil, pero no estamos solos. Dios ha abierto a través del Espíritu Santo el canal del poder divino hacia nosotros. Dios mismo mora en nuestro corazón, somos su templo y al ser santo, como Dios es santo, nosotros, su templo, es su santuario. Debemos vivir en santidad para que Él pueda estar ahí. Dios sabemos que no puede convivir con el pecado. Donde hay pecado no está Dios y donde está Dios no existe el pecado. Por eso debemos orar como Pablo oraba por la Iglesia. En Efesios capítulo 3, versículos 16 y 19, Pablo ora a Dios por la Iglesia y dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, que es lo que realmente somos. El ser interior es lo que realmente somos. Ese ser, en espíritu, en alma, su alma, vive en un cuerpo carnal, pero lo que realmente somos y lo que perdura y es eterno es nuestro espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, que es la base de la vida cristiana, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y también de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El amor de Dios, el amor de Cristo es imposible con la mente humana poder entenderlo. Un amor que está dispuesto a dar la vida incluso por sus enemigos. Eso la gente que no cree, la gente incrédula, no puede entenderlo. Y nosotros quizá tampoco, pero la grandeza del amor de Dios llega a eso, a estar dispuesto a dar la vida por los enemigos. Por eso debemos pedir en oración a Dios que de sus grandes e inagotables recursos nos fortalezca con poder en nuestro ser interior. Y eso lo hace, eso es la obra del Espíritu Santo. ¿Estáis comprendiendo? Si en el Espíritu Santo esto es imposible, entonces en ese momento Cristo empezará a habitar en nuestro corazón. A medida que vayamos confiando en Él, Él nos cederá, nos prestará o nos dará sus recursos para que echemos raíces profundas en el amor de Dios y nos mantengamos fuertes y firmes en lo que creemos, ¿verdad? Nuestra fe y nuestra confianza plena en Dios debe mantenerse siempre firme, pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Por eso tenemos que comprender, como corresponde a todo pueblo de Dios, a su familia, a su iglesia, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor inagotable y eterno de nuestro Padre Celestial. Tenemos que desear, hermanos, experimentar el amor de Cristo. Si no experimentamos el amor de Cristo, jamás podremos comprenderlo, aun cuando ese amor sea demasiado grande para que humanamente se pueda entender. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Cómo entendemos el amor de Dios? A través de experiencias vividas con Él, de recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que a veces se nos olvida muy fácilmente.
las cosas que recibimos, las experiencias positivas que hemos tenido con Él, tenemos que tenerlas siempre en la mente. A veces se nos olvida incluso de darle gracias cuando Dios resuelve alguna de nuestras necesidades. Somos así, ¿verdad? El ser humano es así, tiende a no ser agradecido, y la palabra de Dios nos anima, nos impulsa a serle agradecido y darle gracias a Dios por todo lo que nos da y también por aquello que no nos da. Porque si Dios no permite darnos algo, es porque no nos interesa. Él sabe, uno de sus atributos principales es la omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe, y sabe que cuando nos da algo que no nos interesa, nos va a alejar más de Él en vez de acercarnos. Y por eso a veces nos priva de algunas cosas que le pedimos. En Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10, también Pablo dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea que es 100% Dios, y vosotros, o sea, su iglesia, estéis completos en Él. Si tenemos a Cristo, estamos completos y lo tenemos todo. Si no tenemos si no estamos en Cristo, si no tenemos a Cristo, ni tenemos nada ni somos nada, ¿verdad? Por eso dice, y vosotros estéis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, de toda autoridad. Nosotros, su pueblo, su iglesia, su familia, al estar unidos a Cristo, al formar un solo cuerpo con Él, estamos completos, puesto que Él tiene la máxima autoridad sobre todo gobernante y sobre toda autoridad. En Cristo, en el Hijo, que es completamente Dios, la segunda persona de la Trinidad, estaremos completos con la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Ese poder para llevar a cabo nuestro diario vivir. Pero para eso, repito, necesitamos el actuar, la acción, el poder del Espíritu Santo. La siguiente razón para la que necesitamos el poder del Espíritu Santo es para poder vencer los ataques del enemigo. Sin ese poder difícilmente podremos afrontarlo, podremos hacerle frente a nuestro enemigo. Todo creyente, todo cristiano vive en una zona de guerra. Vivimos en el territorio enemigo. Vivimos en el mundo donde el diablo es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Así lo afirma la Biblia. Por tanto, estamos en territorio enemigo y aunque el diablo está vencido por Cristo, él sigue dando latigazos, coletazos. Pero si estamos firmes en la fe, si creemos plenamente en Jesucristo, su victoria es nuestra victoria y no tenemos por qué temer. El diablo dice, Santiago dice, que el diablo huirá de nosotros. Pero para eso tenemos que someternos primeramente a Dios. Tú te sometes a Dios, tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, vives en obediencia a Dios y el diablo tiene que huir de ti, ¿verdad? Hay cristianos que siempre están, el diablo no me deja, siempre voy huyendo del diablo. No, si tú no tienes que huir del diablo, tú tienes que hacerle frente al diablo. Para eso tienes la espada del Espíritu. Utilízala contra él, que a veces la utilizamos, le damos un mal uso al utilizarla contra aquellos, incluso contra nuestros hermanos en la fe. Les damos cada bibliazo, ¿verdad? Y la espada del Espíritu es para repeler los ataques de Satanás, pero también es un arma ofensiva, es defensiva, pero también ofensiva. O sea, tú te puedes defender, pero también puedes atacar con ella. A tu enemigo, claro está. Al diablo y todo su ejército de demonios. Antes de convertirnos en cristianos, antes de ser seguidores de Cristo, estábamos del lado de Satanás, ¿verdad? Pero cuando escogimos seguir a Jesús, fuimos puestos en el lado ganador, el lado de Cristo, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6, Pablo expone lo siguiente. Dice así,
y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu del anticristo. El anticristo es un espíritu que está en contra de todo lo relacionado con Cristo y con Dios, entre los cuales, dice el verso 3, también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Eso es una verdad, eso es una realidad. Antes de conocer a Cristo, vivíamos como el resto del mundo incrédulo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, acreedores a la ira santa de Dios, que siempre es justificada y justa. Lo mismo que los demás, que el resto de personas no creyentes. Pero dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia recibimos eso. Por gracia somos salvos, porque un muerto no puede hacer nada por resucitar, ¿verdad? Por eso dice que Cristo nos dio vida. ¿Pero cómo nos dio vida? Mediante su entrega total, mediante su derramamiento total de sangre, murió por nuestros pecados y también dedicó toda su vida a enseñarnos el camino hacia la salvación. La guerra que experimentamos de parte de Satanás es mucho más dura después de convertirnos que antes. Porque claro, antes estábamos de su lado. Y por eso mucha gente se vuelve atrás cuando no entiende, que cuando te conviertes, el diablo no te quiere soltar de su ejército. Y entonces la persecución y los ataques son más recios, son más duros. Por eso la familia de Cristo está ahí para alentar, para exhortar, para animar y para orar por las personas que se convierten, para que cuando le vengan los problemas, que seguro le van a venir, porque hay muchos que predican por ahí un evangelio sin cruz, pero Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y cuál era el camino de Jesús? El camino de la cruz, el camino de la muerte. Nosotros también tenemos que andar en ese camino. Y muchos predicadores modernos de hoy en día rechazan la cruz. Conviértete y todo va a ser color de rosa. Eso no es así. Además, es un privilegio ser participante de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir que es un privilegio? Pasar por los mismos sufrimientos que pasó Cristo. ¿Verdad? Así demostramos que creemos en Él. Y el mundo también lo va a ver. Pero claro, existen todos estos asalariados que viven del Evangelio y entonces predican para atraer a la gente a sus congregaciones, sacarles el dinero y vivir una vida cómoda, ¿verdad? Los verdaderos seguidores de Cristo, los verdaderos ministros de Cristo viven para el Evangelio. Los asalariados que llama Jesús viven del Evangelio. Tienen el Evangelio como un negocio. ¿Estáis entendiendo? Por eso dice, aún estando vosotros muertos, estábamos muertos, nada podíamos hacer por nosotros mismos. Entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo resucitamos a la nueva vida? Cuando aceptamos y creemos en la resurrección de Cristo. Porque la victoria no está en la cruz. La victoria está en la resurrección, que se levantó de entre los muertos. Si Jesucristo hubiera permanecido en la tumba, pobres diablos seríamos nosotros, ¿verdad? Pero Jesucristo no está en la tumba. Mahoma sigue en la tumba. Los seguidores de otras religiones están en la tumba, pero la tumba de Cristo está vacía. Él venció a la muerte, venció a la obra de Satanás, venció a la muerte. Y repito, estamos resucitados con Él. Él nos dio la nueva vida. Y por eso ahora estamos vivos espiritualmente. Antes estábamos muertos espiritualmente, quiere decir, estamos condenados. Y ahora somos salvos gracias al sacrificio de Cristo.
Por eso digo que la guerra que experimentamos de parte de Satanás es mucho más dura después de convertirnos, porque él está intentando detenernos en nuestro seguir a Jesús y de nuestro crecimiento y de nuestro avance espiritual. Él no quiere que sigamos el camino de Jesús. Dios hace posible su poder dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, repito, para que tengamos la fuerza y la capacidad de derrotar a nuestro enemigo, el diablo. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, el apóstol Juan nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque nos compró con la sangre de su Hijo. Y entonces le pertenecemos. Pagó un gran precio por nosotros, la sangre preciosa. Preciosa significa de gran precio, que pagó por nosotros. Dice, y lo habéis vencido. Se refiere al diablo y a sus maquinaciones y a su ejército de demonios. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros estamos, como he dicho, del lado ganador. Estamos del lado de Cristo y le hemos vencido. Y esa victoria de Cristo, repito, es nuestra victoria. Nosotros, repito, le pertenecemos a Dios. Ya hemos logrado la victoria, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros tiene más poder que el Espíritu que vive en el mundo. El Espíritu, repito, del anticristo. Anti significa en contra. Todos aquellos que están en contra de Dios y de Cristo, que no creen en Él, que lo rechazan. Ese es el espíritu del anticristo y ese es el espíritu que mora en este mundo. En este pasaje resuena con poder y con gran esperanza, este pasaje de Primera de Juan, y son unas palabras llenas de gloria y encierran una gran verdad. El apóstol Juan nos recuerda nuestra nueva identidad en Cristo. Somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios hemos vencido. Somos más que vencedores, nacidos de nuevo por su gracia y por tanto salimos vencedores. ¿Pero de qué somos vencedores? Esa es la pregunta que surge, ¿verdad? El versículo nos revela que hemos vencido al espíritu del anticristo, que es el espíritu contrario a Cristo y todo lo relacionado con Dios. Hemos vencido a las fuerzas del mal que buscan engañarnos y destruirnos. Hemos vencido al mundo, o sea, al sistema mundano que impera en los hijos de desobediencia, con sus seducciones, mentiras y engaños. Y recuerda esto, nada tiene poder sobre nosotros, porque estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y si lo creemos y lo ponemos a funcionar, le dejamos que actúe. No somos tan egoístas y prepotentes que queremos hacer las cosas a nuestra manera, sino dejar que Él actúe. Tenemos la victoria asegurada. ¿Por qué nadie puede contra nosotros? El apóstol Juan lo dice, lo hemos leído, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Esa es la causa. Qué gran bendición que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Es un gran privilegio, una gran bendición que el Espíritu Santo esté morando en nosotros. Es el mismo Espíritu, hermanos, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Imaginaos, ese mismo poder lo tenemos tú y yo, porque somos su santuario, somos su templo. El Espíritu Santo, ese Espíritu Santo de poder y de amor, vive en cada creyente. Ese Espíritu es infinitamente mayor que cualquier fuerza maligna que opere en este mundo. Tiene más poder que cualquier poder diabólico que pueda existir. No debemos permitir, hermanos, que el temor nos paralice. A veces oímos noticias y son noticias malas, quizá de hermanos que tienen una gran enfermedad. Eso no debe atemorizarnos a nosotros. Son cosas que ocurren, que Dios permite. Luego ya las entenderemos en su día y en su momento. Pero nosotros no podemos tener ese temor porque tenemos el poder y el amor de Dios en nosotros. No debemos dejar que las circunstancias que nos rodean, las circunstancias adversas,
nos roben la paz interior. Tenemos que recordar siempre esta gran verdad. Somos hijos de Dios y repito, y el que está en nosotros es mayor que cualquier obstáculo que podamos enfrentar en este mundo. En medio de los problemas, en medio de cualquier crisis que puedan influenciarnos y puedan transmitirnos incertidumbre, temor o duda, debemos aferrarnos a esta gran promesa. Escribirla, digamos, en nuestra mente y en nuestro corazón, que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Eso es una gran verdad que tenemos que confesar cada día. En tiempos de prueba, tentación y crisis, debemos confiar plenamente en el poder del Espíritu Santo. En todas estas circunstancias tenemos por medio del poder del Espíritu Santo la victoria. Romanos 8:37, Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y lo demostró, ¿verdad? Seamos pues agradecidos y demos toda la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual Él es el que nos ha hecho, con su victoria, nos ha hecho a nosotros más que vencedores. La siguiente razón por la que necesitamos el poder del Espíritu Santo, aunque ya hemos estudiado un poco, pero vamos a dar unas pinceladas sobre ese poder para compartir, para testificar, para dar testimonio de nuestra fe. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús promete a sus discípulos y a nosotros hoy, es un versículo activo hoy, que nos sirve a nosotros, que es de aplicación para nosotros hoy. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiere decir simbólicamente que tenemos que empezar con nuestro círculo más cercano, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y luego ir ampliando el círculo. Eso es lo que simboliza primero Jerusalén, luego Judea y luego Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios nos envíe. Tenemos que ir ampliando ese círculo. Debemos recordar también que la palabra poder aquí es dunamis, que es la palabra de la cual deriva la palabra española dinamita. O sea que el poder de Dios es como la dinamita. Todos conocéis la dinamita, cómo actúa y la destrucción que trae cuando explota un cartucho de dinamita. Eso es tremendo. Dios quiere que seamos llenos de ese mismo poder para poder dar testimonio de la vida de Jesús. Tenemos que reflejar a Jesús en nuestra vida. Ese poder no solo nos capacita para hablar de Jesús, sino que también podamos llegar a ser como Él. No solamente hablar de lo que Jesús hizo, está muy bien el conocer lo que Jesús hizo, sino llegar a ser como Él. O sea, poner en práctica lo que decimos, ¿verdad? Si tú hablas de Cristo, conoces la historia de Cristo, se la transmites a los demás, tienes que dar ejemplo, cumpliendo tú primero con lo que dices, ¿verdad? Para eso tenemos el poder del Espíritu Santo, para poder testificar, para que otros puedan ver reflejado el carácter de Cristo en nosotros. Así la gente que nos rodea podrá creer en el poder de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús nos dice, de cierto os digo. Sabéis que cuando Jesús repite estas palabras, de cierto os digo, o en verdad os digo, es como haciendo una llamada de atención de que lo que viene a continuación es de suma importancia. Por eso lo repite dos veces. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esto es de suma importancia que lo entendamos. Por eso Jesús, repito, lo repite dos veces, que prestemos atención, que pongamos las antenas alerta en lo que nos va a decir. Y nos dice que el que en él cree, las obras que él hizo, las haremos también. Y dice, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Vamos a tratar de explicar este versículo. Jesús es la verdad, Jesús no miente.
Y nos dice que todo el que crea en Él hará las mismas obras que Él ha hecho y aún mayores. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que Jesús nos miente? Yo creo que no. Jesús es la verdad. Él se autodenominó como la verdad. Entonces, si es la verdad, debemos creerlo. Él ha hecho las cosas, hizo muchos milagros, hizo grandes cosas. Y nosotros podemos hacerlas también, porque somos su cuerpo, actuando ahora mismo aquí en la tierra. Porque regresó a estar con el Padre. Él ya cumplió su trabajo. Y nos envió al Espíritu Santo que mora en nosotros para poder hacerlas. Sin el poder del Espíritu Santo jamás podremos hacer las obras que hizo Jesús, y mucho menos más grandes. ¿Estáis comprendiendo a lo que se refería Jesús? Porque yo voy al Padre, está diciendo, porque yo he cumplido mi ministerio y ahora tenéis que seguir vosotros. Y necesitáis el poder del Espíritu Santo para poder hacer eso. Este es un pasaje poderoso de la palabra de Dios, un pasaje que nos desafía y nos anima a vivir una vida de fe. Jesús mismo nos promete que haremos obras mayores que las que Él hizo. ¿Tú te puedes llegar a imaginar eso? En tu mente humana, hazte esa pregunta. ¿Puedo yo llegar a imaginar que puedo hacer las mismas obras que Jesús, incluso mayores? ¿Cómo es posible que nosotros, simples mortales, podamos realizar milagros y prodigios mayores que los que hizo Jesús? ¿Te puedes imaginar eso? Pues créetelo, porque son palabras de Jesús. Y Jesús es la verdad. Él jamás dijo una mentira. No se halló mentira en su boca. La clave, ¿dónde está la clave? La clave está en la fe. Jesús dice, el que en mí cree. El que tiene fe en mí. Esa es la clave, la condición esencial. Aparte del poder del Espíritu Santo. Pero si crees, si has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador y crees, el Espíritu Santo lo tienes. Y entonces la fe unida al poder del Espíritu Santo hace que podamos imitar a Jesús y hacer las mismas obras que Él hizo. ¿Estáis comprendiendo? No se trata de una fe débil y pasajera, una fe de domingo. No, se trata de una fe ardiente, poderosa, una fe que debe arder en nuestro corazón como el fuego. Es una fe que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, a tomar riesgos por el avance del reino de Dios, a confiar plenamente en el poder de Jesucristo, el cual hoy actúa por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuáles son esas obras mayores. No solo se limitan a los milagros físicos, aunque estos también son posibles. Las obras mayores incluyen, primeramente, transformación de vidas. Tú puedes transformar mediante tu predicación de la palabra, tu testimonio, llevar el Evangelio a los perdidos, ver cómo el poder de Dios rompe cadenas de adicción, rompe cadenas de cualquier tipo de atadura. Transforma vidas, el poder liberar a las personas, sana corazones rotos y restaura familias destruidas. Esas son las obras que puede hacer el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Estáis entendiendo? Impacto en la sociedad. Otra gran obra que podemos hacer, ser agentes de cambio en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro vecindario, en nuestra sociedad, luchando contra las injusticias, luchando contra la injusticia social, que hay mucha, defendiendo a los oprimidos, llevando esperanza a los desamparados, ayudando al necesitado, impactando en la sociedad. Que la sociedad diga, aquí hay una iglesia que se mueve y que actúa y que está impactando, que está obrando. Esas grandes obras que habla Jesús. Luego está el crecimiento espiritual, profundizar en nuestra relación con Dios, no quedarnos ahí en un simple oración por las mañanas de 2 minutos.
no pedir la bendición de los alimentos y luego, Señor, en paz me acuesto, déjame dormir tranquilo. No se trata de eso solamente. Hay que experimentar la plenitud del Espíritu Santo, vivir una vida de santidad y entrega total a la extensión del reino de Dios. Esa es nuestra misión, la misión de un buen discípulo. Si estás aquí, si estás recibiendo clases de discipulado, es precisamente para prepararte para eso, no para que llenes tu mente o tu cabeza de cosas y que las guardes en tu memoria. Jesús a continuación dice, después de que nos dice que haremos sus obras y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esta frase es crucial. La ascensión de Jesús al Padre no fue una despedida, sino que su ascensión abrió el camino para que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, el cual nos capacita para realizar esas obras mayores. ¿Estáis entendiendo? Es el poder del Espíritu Santo que nos impulsa, nos guía y nos fortalece. No tengamos pues temor, no dejemos que la duda o la incertidumbre nos paralicen. Jesús nos hace una gran promesa y Él es fiel para cumplirla y la cumplió. Debemos dejar que el poder de Dios se desate, el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Salgamos a las calles, a los hospitales, a las cárceles, a los lugares donde hay dolor y desesperanza y llevemos la luz de Cristo. Somos la luz del mundo, ¿verdad? Los dos últimos pan de vida que he hecho, uno es la sal del mundo y el otro somos la luz de este mundo que vive en tinieblas. Por eso, repito, debemos salir a las calles, ir a los hospitales, a las cárceles, a los lugares donde hay dolor, donde falta la esperanza y alumbrarles con la palabra de Dios, alumbrarles con la luz de Cristo. Hermanos, es tiempo de actuar. Estamos muy cerca del último acontecimiento. No podemos estar de manos cruzadas ante tanta necesidad. A veces queremos que las circunstancias sean perfectas o sentirnos preparados para hacerlo. No esperemos, tenemos que lanzarnos a la aventura de la fe. La fe es una aventura. No esperes a graduarte en un máster evangélico. Lánzate a la aventura de la fe. Dile a las personas que te rodean que no conocen a Dios todavía, dale testimonio de tu conversión. Dile lo que eras antes de convertirte, el momento en que tuviste un encuentro con Cristo y cómo eres ahora. Con eso es suficiente. No hace falta tener un máster. A veces yo es que no estoy preparado. Todos estamos preparados. ¿Y sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si conocemos la palabra, que hay que conocerla, para que el Espíritu Santo nos la muestre y nos la revele, tenemos que tenerla en el disco duro. Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Cuando tú memorizas versículos, cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú te pongas a predicar, el Espíritu Santo te va a mostrar todo eso que tienes en tu mente. ¿Estás comprendiendo lo que quiero decir? Sí que hay que perder el temor. No podemos estar cruzados de brazos. Pero para eso es necesaria una fe productiva. Una fe que da fruto. No una fe débil. La fe verdadera produce fruto y resultados positivos para nuestra vida. Cuando nuestra fe y confianza en Dios es plena, desata el poder de Dios en nosotros. La fe, digamos, que es la llave de la puerta de la bendición de Dios. Dios concede todo lo que sus hijos le piden y que esté de acuerdo con su voluntad cuando le pedimos con este tipo de fe. ¿Estás comprendiendo? En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7, Salomón nos da la clave para activar este tipo de fe. Dice así: fíate del Señor, fe y confianza plena de todo tu corazón, es lo que significa, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,
no seas orgulloso, y Él enderezará tus veredas. El verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Las claves para activar este tipo de fe. Por eso no debemos apoyarnos jamás en nuestra prudencia o entendimiento, en nuestra sabiduría humana. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro ser y no depender de nuestro propio entendimiento y sabiduría que es humana. La sabiduría de Dios está por encima de cualquier sabiduría humana, hermanos. Buscar siempre su voluntad en todo lo que hagamos y Él nos mostrará qué camino o qué pasos tenemos que dar. No debemos dejarnos impresionar por nuestra propia sabiduría. No te des besitos en la frente, ni palmaditas en la espalda. Debemos honrar, respetar y obedecer al Señor y alejarnos de todo tipo de maldad y de mal. En este pasaje bíblico, Salomón nos muestra unos consejos de un buen padre a su hijo y que quizás sean difíciles de poner en práctica porque nos resulta mucho más natural y mucho más fácil ver nuestra situación bajo nuestro punto de vista humano e intentar actuar con nuestros conocimientos y con nuestra capacidad, sin buscar la manera de actuar y la capacitación divina que Dios le concede a sus hijos. Cuando la buscamos, estamos actuando con sabiduría. Cuando no la buscamos, estamos siendo necios, porque tenemos el poder, tenemos la sabiduría que viene de lo alto y no la usamos. Preferimos vanagloriarnos de nuestra sabiduría humana y despreciar la sabiduría divina. Cuando nos apoyamos en nuestro entendimiento y en nuestra capacidad, es casi siempre el motivo por el cual nos desanimamos, porque vemos que no funciona, perdemos la fe y tememos lo que nos pueda ocurrir, nos entran las dudas sobre nuestro futuro. ¿Es así o no? Cuando intentamos resolver los problemas en nuestras fuerzas, al no poder, entonces nos viene el desánimo, la duda, en plantearnos qué va a ser de mí en el futuro. Actuando así bajo nuestro punto de vista y confiando en nuestra capacidad, las situaciones difíciles pueden llegar a superarnos. Y entonces nos llega el temor y la angustia. Y a pesar que la situación a la que nos estamos enfrentando, pensamos que parece tan difícil que nunca podremos imaginarnos cómo llegar a superarla. Llegamos a pensar eso. Cuando no confiamos en Dios, cuando confiamos en nuestra sabiduría, nuestro entendimiento y en nuestra capacidad, cuando vemos que no logramos conseguirlo, nos va a entrar completamente la duda, el desánimo, la desesperanza. ¿Por qué? Porque no podemos imaginar cómo vamos a superarla. Por eso debemos confiar en Dios y en su sabiduría. Esto debería hacernos reflexionar y buscar la ayuda y la capacitación de Dios, en vez de, como hacemos muchas veces, a preguntarnos por qué Dios no nos ayuda. En vez de confiar en Dios, tú haces las cosas según tu capacidad y luego le dices al Señor, ¿por qué no me ayudas? Y a quejarnos incluso y preguntarle, ¿por qué permites que pasemos por dificultades si somos tus hijos? Eso es una pregunta que muchas veces le hacemos inconscientemente a Dios. Y Él te puede contestar, ¿tú estás confiando en tu capacidad? Tú eres un orgulloso, ¿tú crees que Él lo va a solucionar? Y yo no voy a actuar si tú no me dejas. ¿Estás comprendiendo? Por eso la sabiduría divina, el ser sabios, es dejar que Dios actúe. Pedirle consejo a Dios. Y entonces Él nos va a guiar a hacer las cosas correctamente. Por eso, repito, esto debería hacernos reflexionar y buscar la ayuda y la capacitación que Dios nos da. Dios nos ha concedido el poder decidir, la libre voluntad, el libre albedrío, y eso es innegociable y jamás va a usurpar nuestra voluntad. Él está siempre pendiente de nosotros, eso sí, está pendiente de sus hijos. Pero nosotros debemos tener esa fe productiva
y ese discernimiento para entender que la sabiduría divina está por encima de cualquier sabiduría humana. Eso es ser humildes. Y la humildad es una cualidad imprescindible en la vida de todo discípulo y de todo creyente. Jesús lo dijo, que teníamos que aprender de él, ¿qué? Humildad y mansedumbre. El punto de vista de Dios siempre será mejor que el nuestro, hermano. Debemos recordar que uno de los atributos de Dios, como dije antes, es la omnisciencia, y Dios todo lo sabe, y como Dios todo lo sabe, debemos confiar en Él, en que Él tiene el remedio y la solución para todo. Entendiendo y sabiendo todo esto, el Señor nos llama a tener una fe productiva y a confiar plenamente en Él. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pedro nos exhorta y nos anima diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para que Cristo tenga cuidado de nosotros, ¿qué debemos hacer? Echar todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todo lo que nos cree crisis de ansiedad, dejarlo en las manos de Dios. Esa es la solución para que Él pueda tener cuidado de nosotros. Confiar en Él, eso habla de fe y confianza. Señor, mira, yo no puedo hacerle frente a esta situación, pero yo sé que tú, o el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo que mora en mí, va a hacer que venga la solución al problema. Pero claro, para eso tenemos que tener fe, esa confianza, y poner todos nuestros problemas en las manos del Señor. Recordemos también lo que nos dice el propio Jesús en Lucas capítulo 18, verso 27. Dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para la sabiduría humana es posible para la sabiduría divina. En otras palabras, está diciendo eso el apóstol. Así que cuando surjan problemas, no debes apoyarte en tu capacidad o sabiduría humana, que siempre será limitada, y activa tu fe productiva y confía en la capacitación y sabiduría divina, que es eterna, es la diferencia de la sabiduría humana. Deja tus problemas en las manos de Dios y Él te ayudará a superarlos. Y luego el galardón y la recompensa de actuar confiando plenamente en Dios también es eterna. Los premios, la recompensa de Dios no son como los premios y las recompensas de aquí en este mundo, que son efímeras, son cortas, y que tarde o temprano, si a ti te ponen una corona de laurel porque has ganado una carrera, ese laurel a otro día está seco, ¿verdad? Se corrompe, se rompe, se seca. En cambio, la recompensa de Dios, las coronas que Dios tiene para nosotros, esas son eternas, perduran por la eternidad. Amén. Proverbios 3 es una exhortación, leedlo en casa, es una exhortación a confiar plenamente en Dios y en el poder del Espíritu Santo y a seguir su sabiduría en lugar de apoyarnos en la nuestra. Salomón nos anima, como haría un buen padre, a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, para que Él, por medio hoy del Espíritu Santo, pueda dirigir nuestros pasos, nuestra vida. Salomón también en Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice: el temor a Dios es el principio de la sabiduría. La base donde se edifica la sabiduría divina es honrar, respetar y obedecer a Dios, andar en el temor de Dios. Aquel que honra, respeta y obedece a Dios actúa en sabiduría. El temor a Dios es la llave que abre la puerta del entendimiento, es la luz que despeja las tinieblas de la ignorancia y del pecado. Cuando tememos a Dios, que repito, es honrarle, respetarle y obedecerle, reconocemos nuestra dependencia de Él, buscamos su ayuda y su guía en cada paso que damos, y eso demuestra nuestra humildad. El temor de Dios también nos lleva a alejarnos del mal. Cuando tú honras a Dios, le respetas y le obedeces,
te estás alejando del mal, del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa a Dios, una rebelión contra su voluntad. Cuando amamos a Dios, aborrecemos el mal y nos esforzamos por vivir en santidad y por agradarle en todo lo que hacemos. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida diaria? Primeramente, como vengo repitiendo, con humildad, reconociendo nuestras limitaciones y buscando la sabiduría de Dios en su palabra y en la oración, y escuchándola también, obedeciendo, siguiendo los mandamientos de Dios y evitando hacer todo lo que le desagrada a Dios, y la confianza, demostrar confianza en Él. Confiemos en que Dios nos guiará y nos protegerá en todo momento. Repito, este pasaje de Proverbios debe ser un recordatorio constante de la importancia de la humildad, el temor a Dios y el apartarse del mal en nuestra vida. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene hablando de los dones del Espíritu Santo, que eso va a ser también muy interesante, aprender sobre los dones del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga.